En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire, hay algo que a mí me pasó, que aunque yo fui a la iglesia, creía en Jesucristo, recibí la gracia, pero cuando fue a comenzar a leer la Biblia, había muchas cosas que yo no entendía. Y esta era una de las primeras cosas que cuando llegué a entenderla, me di cuenta que era demasiado ignorante en la Biblia, porque parece sencillo, pero no es tan sencillo. Y la ignorancia no es la ignorancia de este mundo, sino la ignorancia de conocer a Dios. Cuando dice que, aquí dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, yo no quiero hacer una clase teológica. No quiero hablar con una teología, uy, ¿cómo sabe? No se trata ni mucho menos de descrestar, sino poder decirlo de una manera sencilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que en el principio era el verbo? Recuerden que la semana pasada dijimos que la Biblia es el testimonio de Dios, que utilizó a varias personas, que los llenó de su espíritu y les dijo qué debía decir y qué debía hablar, qué debía hacer. Que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando los hombres hablan por el Espíritu Santo, la palabra que habla es la palabra de Dios, ¿sí? Así lo haya hecho Juan. Juan es uno de los 12 discípulos, lo que no era Lucas. Lucas no era de los 12 discípulos. Marcos no era discípulo directo de los 12 de Jesús, sino que era un servidor de Pedro. Pedro sí era discípulo. Pedro era como un empleado, como una especie de esclavo. ¿Por qué? Marcos era el servidor de Pedro. Pedro hablaba el arameo, pero no hablaba el griego. Entonces, cuando iban a hablar, entonces Marcos le servía de traductor. Entonces, Marcos anduvo con Pedro todo el tiempo que él pudo escribir el libro de Marcos y dando un testimonio acerca de lo que él entendió de Jesucristo, de todo lo que vio de Jesucristo, y comenzó a escribir principio del Evangelio de Jesucristo de Dios. ¿Quién lo escribió? Marcos. ¿Era uno de los 12? No, usted lee, dentro de los 12 no estaba Marcos. ¿Lucas estaba dentro de los 12? No, Lucas era un médico. Era una persona que no estuvo con el Señor durante todo el tiempo, pero fue y recopiló todos los datos de toda la gente para comenzar a entender él quién es Jesús y cómo fue que nació y por qué le decía el Hijo del Hombre. Entonces, el libro de Lucas es un testimonio no directo de Jesús, sino indirecto. Nosotros también somos testigos de Jesús indirectos, que hemos entendido, aprendido y hemos seguido a Jesús. ¿Quién era Mateo? Mateo sí era uno de los 12, era un recaudador de impuestos que servía al rey, pero cuando escribió el testimonio del Señor, entonces él comenzó a escribir, para escribir el testimonio, él dijo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque comenzó por ahí el testimonio. Todo eso es lo que quisiera que durante todo este año, hasta donde más podamos entender, porque esos 4 testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos tratando de comenzar los testimonios de Juan, porque Juan está viendo lo que era desde más allá, porque ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo está diciendo lo que Jesús era antes de haberse manifestado en carne. Juan sí. La semana pasada les dije cómo Juan tiene una vista espiritual que llegó a verlo desde que era antes de la existencia del cielo y la tierra, y por eso está diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando de lo que era antes de Génesis 1:1. Es que por eso les decía, si uno va a leer la Biblia ordenadamente, la Biblia no comenzaría en Génesis, sino comenzaría en Juan 1:1, ¿sí? Y terminaría en Apocalipsis, que son las cosas que están por acontecer. Y hay un libro que no se ha terminado de escribir, que es Hechos. ¿Por qué? Porque los hechos del Espíritu Santo todavía continúan haciéndose. Por eso el único libro que no termina con amén también es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ese no se ha concluido. Nosotros estamos escribiendo las páginas de los hechos de la iglesia o del Espíritu Santo antes de la venida de Jesucristo. Por eso somos testimonio y somos testigos de lo que Dios hizo a través de Jesucristo y de lo que Jesús hizo y está haciendo y va a hacer. Por eso durante todo este año aprender a dar testimonio es muy interesante, ¿no? Así como Marcos, como Mateo, como Lucas, como Juan. Que el Señor nos acompañe para dar su testimonio. Bien, cuando Juan escribió de Jesús, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está queriendo que nosotros entendamos algo que no se podía ver. Que Mateo, Marcos y Lucas está diciendo lo que se ve.
Juan está diciendo lo que no se vio de Jesús, literalmente en este versículo. Porque es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, pues no se puede ver. Pero hay algo que todavía es un poquito más complicado, que fue más complicado para mí entender, que Dios es tres personas. ¿Ustedes no han tenido ese conflicto con varias personas que le dicen, ¿cómo así? ¿Dios es uno o es tres? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una iglesia que se llama la Pentecostal Unida de Colombia, que no acepta la Trinidad, porque la Biblia no habla de Trinidad. Obviamente la Biblia no habla que hay una Trinidad. Nosotros deducimos que Dios es tres, porque Jesús dijo que bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y por otros versículos que habla acerca de ellos tres. Pero Juan 17 también está diciendo que Dios es uno. Entonces, ¿cómo así? ¿Es uno o son tres? Por eso es tan importante entender que Dios es espíritu. Porque si nosotros entendemos que Dios único es espíritu, sustancialmente es espíritu, también podemos entender que si Jesús, escuche bien, para que entienda un poquito la Trinidad, un poquito para poder dar un buen testimonio acerca de Jesús. Si Jesús no se manifiesta en carne, nosotros no podríamos creer la existencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el hijo que no tenga papá? O sea, aquí no hay nadie que no tenga papá. Así hayan sacado el esperma y lo hayan unido, no de una relación sexual, sino que sacaron. ¿De dónde sale el esperma? Pues de un hombre. El solo hecho de que el esperma pertenezca a un hombre es porque ya tiene papá. Así la mamá pudo haber sido otra mujer de donde sacaron el óvulo y lo hicieron a probeta, tiene un papá y tiene una mamá, aunque la persona que lo concibe no tenga nada que ver ni con ese esperma ni con ese óvulo. Se lo pueden dar a una tercera persona y esa persona podrían por inseminación fecundarlo y nacer un hijo, ¿sí? Entonces, es importante entender la Trinidad para poder escribir esto. Porque si Juan está diciendo que en el principio Jesús era el verbo quiere decir la palabra, y la palabra, aquí dice el verbo, pero cambiémoslo por palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El verbo o la palabra es lo mismo. Lo que pasa es que, por eso digo, no me quiero meter ahorita en términos teológicos que no necesitamos. El logos, o el verbo, o la palabra, reduzcámoslo a la palabra que finalmente es Jesús. Este es un testimonio que Juan está dando acerca del Hijo de Dios, que está diciendo que en el principio Jesús era la palabra, o que era el verbo, o que era el logos, para hablar teológicamente. Para que lo entienda muy sencillo, entonces, ¿cómo así que el verbo o la palabra se manifestó y también nosotros ahorita decimos que Jesús es Dios? Entonces, si usted dice que Jesús, usted le pregunta a algunas personas, oiga, para usted, ¿quién es Dios? Jesús es Dios. Y hay muchos, inclusive cristianos, dicen, no, Dios es el Padre, Jesús es el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? No, pues el Espíritu Santo sí. No, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos tres dioses, amén. No son tres dioses, único Dios. Juan 17 está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios que tiene un hijo, que para manifestarse, para hacernos a nosotros fácil, se hizo carne. Se manifestó en carne. Por eso es el único Dios. Los ángeles son espíritu, pero los ángeles ¿pueden tener hijos? No, los ángeles no pueden tener hijos. Es mentira que nos han dicho que hay ángeles pequeñitos, o que se murió un niño y que se convirtió en angelito. Eso es igual que creer que lo trajo la cigüeña, o que el ratón Pérez se le compra los dientes. Eso es igual. Ni hay ángeles niños que nacen, que cuando una persona se muere se vuelven ángel. Eso es carretilla, como también es carreta que los ángeles pudieran tener hijos o multiplicarse. Cuando Dios creó los ángeles, los creó completamente, pero los ángeles también son espíritus, usted no los ve. Algunas veces se manifiestan, algunas veces no. Pero Dios, para manifestarse, envió a Jesucristo. Es decir, para que Dios sea real, pues tiene un hijo y es real. Entonces, ¿qué es el hijo? El hijo es la forma del Padre. ¿Sí? ¿Qué es el hijo?
es la forma de Dios el Padre. Por eso Él dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es la forma de Dios el Padre. ¿Sí? Por eso cuando Él hacía cosas, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero como Él es el Hijo, la forma de Él es que también puede perdonar los pecados. Es una autoridad que recibió porque ellos son uno en todo eso. Son uno en el nombre, son uno en la palabra, son uno en todo. Por eso Jesús dijo que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino todo lo que escucha y habla. ¿Por qué? Porque son uno en el nombre, en la verdad, en el Espíritu. Aparte de que Dios es Padre, también para que sea Dios debe ser Espíritu. Si no fuera Espíritu, entonces no sería Dios. Porque en el momento en que una persona hace un ídolo, si Dios fuera piedra, sería ídolo, ¿cierto? Si fuera un árbol, sería un ídolo. O sea, que lo hacen de tronco, ¿no? Y la gente se arrodilla ante un tronco, ante una piedra o ante el oro, entonces están haciendo ídolo. Entonces dirá que Dios es un ídolo, pero entonces Dios existiría en un sitio. Pero no, Dios es espíritu y lo llena todo, pero de Dios que es espíritu, envió la forma de Dios, que es Jesús, es su Hijo, pero que sin el Espíritu Santo ni lo habríamos podido ver ni conocer, ni tampoco lo podríamos testificar. ¿Por qué? Porque desde antes de crear los cielos y la tierra, Dios es uno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su eternidad, en su gloria, y conocen todo, por qué fue que se creó todas las cosas, para qué se crearon, por qué venía el Hijo, por qué el cielo, por qué la tierra, por qué, porque ellos están desde el principio, antes que nosotros existiéramos. Querer nosotros entender la eternidad, tal vez yo lo he dicho en algún ejemplo, es como querer que un perro le pregunte a usted cuántos años vive, le diga a una tortuga. La tortuga le dice, va a decir que 100 años, que 500 años. ¿500 años qué es? Si un perro dura máximo 18, que fue al super perro 20 años. Un perro, no hemos conocido perros de 30 años. Pero hay animales que duran inclusive solamente 10 años. Hay animales que duran un año. Hay animales que duran un día y hay animales que duran horas. Horas. Si hay un animalito que dura una hora y y ese animalito le pregunta que cuántas horas tiene usted de vida, uno diría, uy, no, tenaz para mí decirte cuántos, déjeme multiplicar mi edad por las 24 horas y te voy a decir cuántas horas, por los días y luego por las horas para decirte cuántas horas. Y cuando usted saca la cifra de cuántas horas ha vivido en este mundo, ese animalito que vive solamente unas horas no va a entender la cifra. ¿Sí? Nosotros no podemos entender la eternidad de Dios, lo que era antes, porque nosotros somos una reducción de 100 a 120 años. Máximo. Uno pregunta a la gente, ¿cuántos años quiere vivir? No, 100. No, 200, sí, pero a los 80 está enfermo, entonces, ¿otros 30 enfermos? Uy, no, mejor, entonces, no, hay gente que hasta último diciendo, ¿sabe qué? Señor, ayúdame a morir porque con esta enfermedad, este dolor no quiero vivir. Pero hay personas que sí quieren vivir y pueden recuperar su salud y vivir bien, no hay problema. Ok, eso solamente estoy diciendo para que entendamos que en el principio de la creación nuestra, antes que no fuera creado este ambiente, ya estaba Dios y ese Dios creó todo por medio de la palabra. ¿Cierto que sí? Porque dice que en el principio era el verbo. Cuando usted lee Génesis dice, y dijo Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, entonces luego dijo Dios, separó Dios la luz de la tierra, sea la luz. Dijo Dios, sea la luz, o sea, la palabra, dijo sea la luz, la palabra. Luego dijo Dios, haya expansión. Luego dijo Dios, despéjese tal cosa. Luego dijo Dios, todas las cosas que nosotros podemos creer que fueron creadas por medio de la palabra se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Es decir, que nosotros, por eso era tan importante las dos primeras prédicas, creer en la creación y creer en la Biblia. Porque si no creen ni en la creación ni en la Biblia, ¿cómo puede darle usted testimonio a una persona que no quiere creer en esto? Que uno puede persuadirlo por medio de la palabra, que sí verdaderamente, por medio inclusive de la creación misma, usted puede explicarle, oiga, pero es que ¿cómo va a creer usted que esto resultó de la nada? Es que mire todo tan perfecto. Por eso el Salmo 19
habla acerca de la creación de Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y los que no creen en de esa creación, les pasa lo que le pasa a Romanos capítulo 1, que como cambian la verdad por la mentira, hasta cambia Dios y les envía un poder engañoso para que ni siquiera crean en su propio sexo. Entonces es muy básico creer que Dios fue que creó todas las cosas. Y creer el testimonio escrito de Dios, esas dos cosas es muy importante porque eso se llama fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Digamos que cuando usted tiene esa capacidad que por medio de la Biblia, del testimonio de Dios escrito, y por medio de lo que está escrito en el mundo, y usted pueda explicar y orientar a la gente para que encuentre y conozca a Dios, eso se llama que usted tiene fe y que usted está dando o compartiendo su fe, o sea, lo que Dios dio. Lo que Dios me da a mí es fe. Pero esa fe no es la que dice, uy, yo tengo fe que puedo meter un elefante por esta puerta. No, amiguito, por ahí picadito o en salchichón. Pero ahí usted trae un elefante y por ahí no le entra. Por más fe que le ponga, eso no se llama fe. Fe quiere decir el testimonio de Dios. Fe es el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que llega a usted como el testimonio que Dios le da de las cosas que se ven o que no se ven, se llama fe. Una persona que tiene fe quiere decir es que Dios me habló, yo acepté esa palabra y cuando la recibí, aceptándola, quiere decir que tengo fe de Dios. Fe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó todas las cosas, sabe cómo las creó, y cuando yo me persuado por medio de la palabra que lo que Dios hizo fue eso, entonces esa palabra que llega a mí y la acepto, quiere decir que yo tengo fe. O sea que recibí el testimonio de Dios de lo que Dios da fe. Usted no le llaman a dar testimonio, como yo les explicaba la semana pasada, ir a dar testimonio de algo que usted vio, de un hecho que usted vio. Eso se llama dar testimonio. Otras personas dicen, yo doy fe que él es tal persona, yo sí puedo dar fe. Quiere decir que estoy dando testimonio, o yo puedo garantizar que lo que esa persona está diciendo es verdad. Entonces cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, quiere decir que Dios está dándonos la garantía que las cosas creadas, Él las creó. O sea, Él está dando fe por medio de la creación, está dando fe por medio del testimonio escrito, y nosotros estamos recibiendo esa palabra como la palabra que está llegando a nosotros como fe, y dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por medio de la palabra. Cuando uno recibe la palabra de Dios, no está recibiendo una palabra de los hombres. ¿Qué dijo Jesús o qué dijo Dios acerca de la palabra que Jesús nos habla? Dijo que en Hebreos, ya si lo tiene abierto de una vez, si usted quiere leer, en Hebreos capítulo 1, en el versículo dice, en estos postreros días, bueno, hablemos desde el 1, dice, Dios habiendo hablado, o sea que Dios ha hablado, o sea la palabra, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahorita lo interesante es entender eso. Digamos, si usted quiere leer el resto del versículo está bien. A quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Por él mismo, por quien así mismo hizo el universo, quiere decir es que por medio de la palabra creó el universo. ¿Sí? Y para él también creó el universo. Bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, escuche lo que voy a decir. Si Dios es espíritu y la palabra que Él habla, ¿qué podría ser? ¿La palabra de un hombre? Nosotros somos creación de Dios y fuimos creados para que algún día llegáramos a tener la naturaleza de Dios, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero hagámoslo, es un proceso que se vio truncado cuando el hombre desobedeció y se alejó de Dios. O sea que hay gente que antes de llegar a ser formado totalmente por Dios, decidió abandonar la palabra, y como no recibe la palabra, no recibe la vida de Dios. Por eso se pierde. Cuando usted tiene voy a dar un ejemplo de eso. Cuando usted está haciendo una pericada, ¿a quién le gustan los huevos? ¿Todos pericos? Con cebolla y tomate.
Y ya tiene usted listo la cebolla, el tomate y la tocineta, y está batiendo y, ay, falta un huevo, y va a echar un huevo, y ya tiene 6 huevos, y va a echar el séptimo, pum, sale podrido. Ay, no, saque ese huevo. No, ya se tiró todo. Uno no saca un huevo que cayó ya ahí encima, ya no hay forma. Es como querer separar la sal y la arena. Si se le regala la sal y la arena y que va a separarlo, no, bote, todo eso ya no sirve para nada. Lo mismo pasa, que cuando uno está viviendo una vida, ¿cómo dijera yo? Verdadera, digámoslo así, está viendo verdad. Usted recibe la palabra, la mezcla con la mentira ya no sirve para nada. Cuando Dios, ¿por qué estaba diciendo esto de la mezcla? ¿Es de qué está hablando? Todos quedaron. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. No, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que ahora nos ha hablado por medio del Hijo. La palabra que Dios nos habla es espíritu. ¿Qué diferencia hay entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios? ¿Sí? Si usted no hace diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres, no puede recibir la palabra de Dios, que es espíritu. Hay una diferencia entre la palabra de Dios, que es espíritu, y la palabra de los hombres, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, mientras que Dios no es una criatura, sino que es Dios. Entonces las palabras que él habla son espíritu. Eso lo dijo Juan, lo dijo el Señor Jesús cuando estaba hablando acerca de que coma mi carne y beba mi sangre, en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Jesús? Son espíritu. Las palabras de Jesús son espíritu. Las palabras que yo hablo son espíritu si son de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Pero las palabras que habla cualquier persona, cualquier religioso que no tenga el Espíritu Santo, no son palabras que son espíritu. Escuchen muy bien. Es muy importante entender esto, porque cuando Dios creó todas las cosas y las creó por medio del Hijo, cuando estaba en Él, cuando estaban siendo uno, cuando estaba el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, crearon todas las cosas, y cuando creó al hombre, entonces le dijo que iba a hacerlo a su imagen, pero como no, entonces lo sacó, y como lo sacó, entonces lo expulsó y se perdió. ¿Por qué? Porque no recibió la palabra de Dios. Le pasa, o sea, se perdió el hombre, como cuando se pierde los huevos, que el hombre debía haber continuado su camino, como cuando a usted le gustaría terminar sus huevos y comérselos, pero se vio truncado porque entró algo en él, que fue la palabra que contaminó la fe de Adán, fue que no hay problema, esto no te va a matar. Entonces se contaminó el hombre y se alejó de Dios, por el cual el hombre se pierde, como se perderían los huevos fritos que se iban a perder cuando entró esto mal. ¿Sí? Porque no recibió la palabra o porque no aceptó esa palabra. Ahora, nosotros nos estamos acercando a Dios y tenemos que discernir entre el testimonio de Dios escrito, el testimonio de Dios escrito en la tierra y el testimonio hoy hablado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postreros días nos habló por el Hijo. ¿Y qué diferencia hay entre el testimonio de un profeta y el testimonio del Hijo? Pues que los profetas estaban anunciando la venida del que hablaría claramente de parte de Dios. Por eso cuando Jesús se manifestó en carne, dijo que las palabras que yo les estoy hablando son espíritu, que son muy diferentes a mis palabras. Cuando yo estoy hablando de helados, yo puedo estar hablando la verdad, que los helados son así, que los helados son así, que mi familia es así, que mi negocio, que mi tienda, que mi casa, que mi carro, todo puede ser dentro de la realidad de la creación, pero no de la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo palabras eternas. Mis palabras que yo hablo acerca, cómase este remedio, tómese este remedio que le va a prolongar los días, o lo va a sanar. ¿Para cuántos días? No sé, de pronto si se curó con ese remedio, pues entonces prolongará sus días hasta el día que ella se enferma y muere, porque finalmente todos nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos enfermamos y morimos. Es algo natural que a todo ser humano le debe pasar. Lo que Dios quiere es que usted acepte su palabra, acepte su gracia, y usted no, digamos que los huevos que se estaban preparando continúen hasta terminar. ¿Sí? Que eso nos suceda a nosotros, que todavía que somos todavía como el cántaro, que somos como la vasija de barro en la que no se están batiendo unos huevos, sino que el apóstol Pablo dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Pero mucha gente muere
sin haber sido perfeccionado. Es decir, sin haber recibido la palabra de Dios, que fue el que creó todas las cosas, que nos creó a nosotros, que creó los cielos, que creó la tierra. Y se pierden por no tener lo básico, creer que yo soy una criatura y que por medio de la palabra me creó, y que el que estaba creando todas las cosas al principio se llama el Hijo de Dios. Porque Dios se llama Jesús. Jesús es el nombre de Dios, el Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado el nombre de Jesús solamente al Hijo. ¿Sí? Pero cuando Jesús dijo que guárdalos en tu nombre, así como yo los he guardado en tu nombre, ¿sí? Para que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Uno en qué? En el nombre. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, para que estemos en ese solo nombre, para que seamos uno con Él y uno en Él. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno por medio del nombre, y nos está invitando para que cuando nosotros creamos y nos bauticemos, seamos uno en Él, uno en su nombre. Pero muchos se pierden porque no aceptan. Lo básico es eso, creer. Jesús era el verbo que estaba creando con Dios. ¿Qué es una persona que no puede creer eso? Es una persona que no tiene sabiduría de Dios. Es una persona que yo diría, oiga, usted pasó por esto, y usted no cree en Jesucristo, diría. Supongamos como chiste, esto es un chiste porque esto no es verdad, no es que San Pedro está a la entrada. Pedro no está a la entrada del cielo, ¿sí sabían, no? ¿Cierto? ¿Sí sabían eso? Pedro no está con la llave, a ver a quién dejo entrar y no dejo entrar. Eso es un chiste. Pero entremos en ese chiste para que se ría un poco. Si Pedro estuviera a la entrada con la llave y entonces le pregunta a uno que por qué usted puede entrar y por qué no debe entrar, Pedro preguntaría, ¿usted creyó en Jesucristo? No. Entonces cierra la puerta. No puede entrar. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces, entre. Pero no es Pedro el que está ahí. Es que Jesús dijo que los que nacen de nuevo pueden entrar. Los que no nacen de nuevo no pueden entrar. Es decir, que cuando usted se muera, usted muere con la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús es la llave para entrar al reino. Lo que abre todo en el mundo es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, es como la llave que nos abre la puerta para entrar al reino de los cielos. La sangre de Jesús, hoy cantábamos, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos. Desde antes de usted morir, usted está recibiendo la palabra de Dios, como la palabra que Jesús trajo, que es espíritu, que a diferencia de la nuestra, si yo comparo la palabra del Señor Jesús, que es la palabra de Dios, que es el verbo que estaba con Dios creándolo todo, con las palabras que yo hablo, tal vez lo he dicho en algunas oportunidades, es como comparar el agua y el aceite. El aceite, usted se da cuenta que permanece para siempre. Un día me aplicó unas cosas de aceite en la cara y me puse la cachucha y sudé. Entonces sudé y la cachucha se mojó mucho. Y cuando la puse, cuando se me secó porque la dejé en el carro, yo pensé que todavía estaba mojada. Y no era el aceite. El aceite que me ha aplicado, ese no se secó. Ahí quedó. Me tocó lavarlo y llegué a sacar ese aceite. Porque lo que es agua se va. Como nuestras palabras no pueden ser sostenidas, se evaporan. No es lo que han dicho, ni Dios puede hundir este barco. ¡Pum! Se hundió el barco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí puede sostener todas las cosas. La palabra de los hombres no puede sostenerse. Porque las palabras nuestras comparadas con las de Jesús son como agua. Y las palabras de Dios son como aceite. Es decir, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos siendo ungidos. Ungidos, estamos recibiendo palabras que permanecen para siempre. Son palabras ungidas. Son las palabras que estaban desde antes de la creación, que se manifestó en carne y que ahorita como nosotros las recibimos y permanecen en mí, pueden permanecer en otro. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 22. Las personas, entonces diría Pedro, escuche un momento, diría Pedro, ¿usted creyó en Jesús? Y diría, no, yo no creo en Jesús. ¿Sabe qué le faltó a usted? Sabiduría. ¿Pero por qué? Por no haber creído en Jesús. ¿Sí sabía eso? Que las personas que no creen en Jesús no tienen sabiduría. El diablo es inteligente.
es astuto. Dijo que era más inteligente, más astuto que todas las personas. Hay gente que tiene inteligencia para robar, ¿sí o no? Hay gente que tiene inteligencia para montar un cuadro, una película que es mentira, para asaltar a otros. Son muy inteligentes. Hay personas que son inteligentes y pueden diseñar un carro, pueden hacer cosas buenas. Pero hay gente que usa la inteligencia para el mal. El diablo usó su inteligencia y su sabiduría para el mal. Nosotros también tenemos que definir para qué vamos a utilizar nuestra mente, nuestra cabeza. Cuando usted recibe la palabra de Dios y la acepta, está recibiendo sabiduría de Dios. ¿Sí? Cuando usted no acepta la palabra de Dios, todo el mundo le va a decir, usted sí es mucho, ¿cómo es que dicen? Bruto. Usted no recibe o sea que usted no es sabio. Y hay gente inteligente que sabe muchas cosas. ¿Cómo le va a decir a este tipo que es bruto si mire que hizo este edificio? No, es una persona que es como un animal, que no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque, deje usted aparte un momentico, separado Proverbios 8. Déjelo separado un momentico. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Desde el 18. Desde el 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que... Es que esto fue la prédica la semana pasada, ¿recuerdan? Que es mejor uno morir como si fuera loco. Estamos conectando con la prédica de la semana pasada. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados. ¿Usted es llamado? Sí. Para los llamados. Si usted es llamado, esto es para usted. Más para los llamados. Así judíos como griegos. Cristo es dos cosas. Dos cosas es. ¿Qué es? No, ahí hay dos cosas que Cristo es. Poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Cuando creó todas las cosas, uno puede ver el poder de Dios para crear todas las cosas. ¿Cierto? Porque si Dios no fuera poderoso o todopoderoso, no podría ser el creador. Pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que las personas que no reciben, los que no hemos sido llamados para recibir ese testimonio de Dios, ni tienen poder, ni son sabios. Pueden tener sabiduría e inteligencia para hacer cosas en este mundo y de hecho puede irles muy bien. Pero no van a tener poder de amar, poder de decir a Dios Padre, poder heredar el reino de los cielos y la tierra. No van a tener sabiduría ni para entender a Dios ni para darlo a conocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque dijo, no, eso es una locura, creer en Dios es una locura, es que ¿dónde está Dios? Entonces cambian la verdad por la mentira y Dios enloqueció a esos que se creen sabios, a esos que se creen muy entendidos, los enloqueció y los entregó a las pasiones de su carne. Pero para nosotros los que somos llamados a recibir el testimonio de Dios, o sea, para recibir fe de Dios, Cristo para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios que nos salva y que nos da vida. ¿Es así o no es así? Que sus palabras son palabras que nos da aliento, nos da poder y nos da esperanza. Mientras que los que no tienen esas palabras no tienen ni esperanza, ni aliento, ni salvador, ni sanador, ni quien les perdone los pecados. Las personas que no reciben esas palabras no tienen salvador, no tienen poder. Siempre que se muere alguien lloran mucho porque piensan que se perdió. No tiene esperanza de saber que va a verlo nuevamente en el reino de los cielos. O sea, por eso dice, yo veo a mi abuelito aquí todos los días. Claro, pues si no se fue para el cielo, está acá. Lo va a comenzar a pegar todo el resto de la vida. La mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es tener fe para no llegar a ser un espíritu que uno tenga que decirle salga de aquí, espíritu inmundo. Por no tener sabiduría, por no querer recibir el poder de Dios para ser transformado y tener esperanza. Es que el hombre es muy terco. Mire, yo con esta predicación solamente les quiero decir es que aprendamos a dar un buen testimonio de Dios.
Tenemos que aprender a enseñar la Biblia cuando uno dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto hay que enseñarlo bien. Para mí fue muy difícil, entender fue muy difícil. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no tenía palabra, yo no tenía esperanza, yo no tenía nada. Entonces una persona se sienta a escuchar una prédica como esta o va a una iglesia y puede el cura estar hablándolo, hasta leerlo, y toda la gente está haciendo presencia, pero no está conectando con la palabra de Dios que le da vida ni esperanza. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es tener vida. Cuando usted recibe esa palabra como un testimonio de Dios, está recibiendo una fe que aumenta su creencia de Dios y de quién es Jesús y lo que Él puede hacer por usted verdaderamente según la Biblia y según lo que Él hizo. Eso se llama fe. Los que no tienen fe, no tienen esperanza, siempre tienen miedo de morir, tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de la ley, tienen miedo, siempre andan con miedo, con angustia, porque no conocen a Dios, no conocen a su Hijo, entonces no tienen esperanza. Entonces, para ellos que eso es una locura creer en Jesucristo y es anticuado, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, como eso es sabiduría de Dios, entonces ahora sí leamos Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Hablando de Jesús desde el Antiguo Testamento, mire quién era Jesús dando testimonio desde el Antiguo Testamento. Dice, Jehová me poseía en el principio, 8:22, Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ve, antes de ser creado el cielo y la tierra, ya Él era rey, ya era su príncipe. O sea, antes de nada, Dios no estaba pensando en nosotros, Dios estaba pensando en su Hijo. Lo que pasa es que nos llamó para que recibamos el testimonio de su Hijo, y si lo aceptamos, podemos ir con Él como príncipes. Sí, como príncipes, pero el rey, ya desde antes, ya todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Ese es el testimonio que nosotros vemos en la Biblia acerca de su propio Hijo. 24, vamos. 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Quién? La sabiduría, o sea, la palabra de Dios que habla de todo esto. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién? La sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría. Y por eso creer en Jesucristo es tener sabiduría de Dios y poder de Dios. Porque está creyendo que Dios sí fue el que creó todas las cosas, y creer todas esas cosas por medio de la palabra es tener sabiduría. Por eso en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, la palabra, desde el principio la palabra es Dios. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. A mí me hicieron una pregunta por internet, y no coloqué este versículo, se me olvidó colocarlo, o no me acuerdo si lo puse. Cuando me preguntaron, entonces cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿es porque la tierra era plana? ¿Es porque la tierra es plana? Le dije, no, pues que Dios sabe, nosotros ya sabemos que la tierra no es plana, pues Dios también ya, Dios antes que nadie sabe que no era plana, sino que dice que estaba trazando el círculo sobre la faz del abismo. La gente vino a descubrir que la tierra es redonda no hace mucho tiempo, pero la Biblia, que fue escrita antes que descubrieran que era redonda, ya la Biblia decía que ya cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Es que acuérdese que cuando Jesucristo se manifestó, Dios dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia, porque aquí está diciendo que Él se complacía conmigo y yo me complacía con Él, porque es una relación eterna de la complacencia. Cuando lo estaba formando todo, ahí estaba la palabra, el verbo, la palabra, Jesús, que es el verbo hecho carne, estaba con Él haciendo todo, creando todo. Creó los hombres, los animales, todo lo creó con el Hijo, cuando eran solamente uno. ¿Por qué creó en nosotros sangre roja? ¿Y por qué creó en las plantas sangre verde? Y son sangre. Usted córtele la savia a un árbol y muere como si usted le cortaran las venas. Es lo mismo. Pero la sangre de los vegetales, increíblemente, para nosotros es beneficiosa y no entra roja. Entra verde.
Usted no ha tomado los jugos verdes, yo tomo todos los días un zumo de jugo verde que me hace Juanita. Verde, porque es sangre que es clorofila, son células vivas que entran a nutrir mi cuerpo y mi sangre que es roja. ¿Por qué? Porque yo fui creado del polvo de la tierra. Como yo ya creo eso, que mi cuerpo pertenece a la tierra y fue tomado de la tierra, se alimentó de la tierra, y ese árbol se alimenta de la tierra, entonces las células vivas que dan, pues nutren mi carne, pero no me nutren mi espíritu. El Espíritu de Dios es palabra de Dios que nutre mi espíritu y le da vida. Así como la savia de los árboles nutren mi sangre para extender mis días, así la palabra de Dios, hablando de la sangre de Jesús, entra en mi espíritu para darle vida. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús no es una sangre creada, sino que es la sangre verdadera, y esas palabras de la sangre son espíritu y son vida. ¿Sí? Pero como yo no recibo las palabras de Dios como las palabras que son espíritu y de vida, que tienen poder y que tienen sabiduría. Entonces, aquí encontramos las dos cosas, el poder y la sabiduría. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Cuáles son las delicias? Con los hijos de los hombres. Es que nosotros no entendemos que Dios se deleita al darnos vida por medio de su palabra, pero la gente no puede recibir la vida. Mire, es que para muchas personas la Biblia no es su deleite. Entonces, ay, qué pereza leer la Biblia. Pues bueno, entonces si le da pereza lo que a Dios se deleita, la palabra de Dios, que es espíritu, entrando a nosotros y transformándonos y dándonos vida, pues Dios, ¿usted ha sembrado alguna vez, aunque sea una planta, ha regado una flor? Cuando niños, ustedes no hicieron ese experimento de sembrar una semillita en un algodón, y uno todos los días va a mirar a ver si sale, y uno ve cómo sale la raíz y comienza a crecer, y cuando tiene la mata de lenteja grande, o el frijol, ¿no? Yo hice mucho de eso. Yo no tenía esa felicidad de saber lo que está pasando. Si nosotros nos deleitamos al darle vida a una semilla y uno ve cómo va creciendo, usted no entiende, usted podría llegar a entender lo que dice Hebreos, capítulo 6. Hablando de la palabra, Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Versículo 7. Mire, es que una cosa es los que no tienen fe y van a tenerla, y otros los que hemos tenido fe y la han perdido. Hebreos es para los que algún día dudan. Entonces la Biblia está escrita para los que fueron llamados y no quieren que se pierda su salvación. Entonces, cuando una persona comienza a debilitarse en la palabra y comienza a perder el testimonio de Dios y ya no se acuerda del testimonio de Dios, le puede ocurrir lo que dice Hebreos capítulo 6. Esto no es para un creyente, es para uno que ha creído y se ha deslizado o está a punto de perderse. ¿Qué está diciendo? Miramos desde el 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hablando de la palabra, el versículo 8, el versículo 7 está diciendo, o sea, todo esto que Dios se agrada en cómo se complace cuando llega su palabra y es como alimento, que es espíritu, que es la palabra que nos creó y nos está dando vida, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición. ¿Qué quiere decir recibe bendición? Que usted coge el frijolito y usted le echa agua y usted lo ve crecer. Mi esposa puso a germinar esta semana para hacer arroz oriental, unas semillas de, ¿cómo es que se llama? ¿Esas verdes? ¿Sésamo? No. Bueno, un frijolito que es con el que hace la raíz china. El nombre no me acuerdo en este momento. Y echó hartas y échele agua y lávela. Y cuando yo fui a comer, ya sacó las raíces, la metió. Cuando la sacó, ahí me salió una dura. Yo, ay, eso, ¿usted no ha mordido una piedra? O un frijol que es duro. Ay. Y a uno como que se le alcanza a salir ese antiguo hombre que...
Uno no dice, ay, Virgen Santísima, ya no, ¿no? Ya no, pero dice otras cosas. Porque duro, imagínate tanto hacerle y echarle agua y todo. Unas crecieron y otras no, otras quedó como si fuera, eso queda como si fuera una piedra. Entonces, la mordí, ¡ay! Casi yo creí que me había partido el diente. Yo estaba con una piedra y escupí. Dice que la hierba que bebe la lluvia, que muchas veces cae y es provechosa, y aprovecha, recibe bendición. Es decir, ay, mis maticas están creciendo, ay, tan lindas. Eso es recibir bendición. Bendición quiere decir es que alaba lo que está pasando en esa persona. Cuando la palabra de Dios entra en usted y cumple el propósito de perfeccionarlo, usted está recibiendo de Dios bendición. Porque la palabra de Dios llega a usted como si estuviera echándole agua para que usted tenga vida. La palabra de Dios es espíritu que riega mi espíritu, que le da vida por medio de la fe. Cuando usted acepta el testimonio de Dios, que Dios es el verbo, que Jesús es el verbo, que nos trajo la palabra para darnos vida nuevamente, entonces usted comienza como a reverdecer, quiere decir, está recibiendo bendición de Dios. Cuando usted ni la entiende, entonces uno o está desconectado o no la está recibiendo o está dudando. Entonces son varios, bueno, un día hablaremos de esos síntomas que Jesús habló, son los 4 tipos de personas, de semillas que entran y en unas no sirve, en otras funciona un poquito. Eso es lo que le pasa cuando llega la palabra y se riega, y en unos se seca, en otros como que se muere, otros da provecho. Dice, pero la que no, entonces vamos a hablar de la que no, la de semilla esa que, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es ser quemada. Ser maldecida es, ay, está, uy, ay, todo lo que ustedes dicen a veces cuando se ponen con la piedra afuera, yo no sé, yo sé lo mío. Ustedes saben lo que dicen cuando les sale una piedra en el arroz o en la lenteja. Ustedes saben lo que dicen, ¿no? No dicen, ay, tan linda la piedra, ay, siquiera me sale una piedra y casi me piedra, ay, la voy a guardar para acordarme. Usted está lista para ser maldecida y su fin es ser quemado. Lo mismo, si la palabra de Dios llega a una persona y no produce provecho, está listo para ser lanzado al infierno. Eso es la maldición, es recibir la palabra que cae constantemente sobre el agua y Dios ve que en eso no hace provecho. ¿Sabe qué dijo Jesús un día de eso? Puso como ejemplo, llevo tanto tiempo regando este árbol, llevo como 3 años y nada. Dijo, no, déjeme, no la cortamos, dijo, no, espérese y la regamos otro poquito para ver si de pronto, si ya no produce, entonces ahí sí la corta. Porque Dios es misericordioso. A veces uno está orando por los demás, ay, por favor que reciba, lo que hacemos aquí, la oración de mediación, mire, por favor que reciba la palabra, Señor, como es su espíritu. Entonces vuelve, envía la palabra, vuelve y dice, no es provechoso. Cuando menos piensa, se fue de este mundo, de un momento a otro se perdió, no recibió la palabra, está listo para ser maldecido y su fin es ser quemado. Eso le pasa por no haber tenido sabiduría de Dios, entendiéndolo por medio de las cosas escritas, por medio del testimonio de Dios, y mucho menos entendiendo el principio nuestro y el principio de Jesús. Cuando estamos leyendo que en el principio el verbo era Dios, estamos diciendo que la palabra que Jesús trajo es la palabra que nos creó y que nos puede volver a dar vida. Por eso recibir 4 testimonios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 testimonios de los que estuvieron en ese entonces, que pudieron dejarnos ese testimonio escrito, que por el Espíritu Santo nos está diciendo, en el principio Jesús era la palabra, que es Dios. Eso son cosas que estamos hablando desde el principio de este año, que son básicas creer. Yo sé que de pronto usted las creía, pero las tenemos que repasar, aceptar y enseñar desde una forma sencilla. Yo no sé si usted entendió la Trinidad de una manera sencilla. ¿Sí? La Trinidad. Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Por qué es 3? Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué es 3? Porque si Jesús no se manifiesta en carne, no podríamos creer en Dios que existe. Pero como vino como hijo, entonces Dios es Padre esencialmente de Jesús. Tiene la esencia. Entonces Jesús es la forma de Dios invisible y Dios, para que sea Dios, es espíritu. No es que creamos en 3 dioses, sino que creemos en uno, el único Dios que se manifestó en carne, que fue el verbo que se formalizó para formalizar la palabra, nos habló para volver a restaurarnos y poder terminar en nosotros la obra que se propuso desde el principio, que llegáramos a ser hechos a su imagen y semejanza, que está trancada y que muchos se van a partir de este mundo porque no tienen el principio mínimo de la creación, darle la autoridad de la Biblia y aceptar que Jesús
es sabiduría de Dios y es poder de Dios para volvernos a dar vida. Su sangre, la sangre de Jesús fue derramada para que nuestro espíritu tuviera vida, porque la sangre de Jesús es verdadera. Así como cuando uno corta un árbol, una planta, la que usted coma, brócoli, lechuga, todo eso, hay que plantarla para que le dé vida a su cuerpo. Así la sangre, la vida de Jesucristo fue cortada para que la sangre de Él, que es espíritu, entrara a nosotros y nos diera vida. Porque Él es el verbo que estaba con Dios, que era Dios, que creó, que tenemos que entender el principio de las cosas, nuestro principio y el principio de Él. Hay un principio de nosotros y hay un principio para el cual Dios creó todas las cosas. Hay un principio que es la razón por la cual fuimos nosotros creados, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como estamos viendo durante todo el año de manera lo más posible ordenado para poder dar un buen testimonio acerca de Dios, es entender Juan, lo que era Él desde el principio. Vamos a orar para poder asimilar esta palabra, que usted pueda devolverle a Dios por esta palabra escuchada, devuélvale a Dios por medio de una oración lo que usted entendió. Devuélvale quiere decir diga lo que usted entendió por medio de una oración, dándole gracias, Señor, gracias, porque ahora entiendo que tú te hiciste carne y viniste, derramaste tu sangre, y las palabras que tú hablaste son palabras que, así como en el momento de la creación nuestra, nos quiere restaurar y dar vida. Debo aceptar que tú eres Jesús, tú eres el verbo, la palabra que nos creó y que nos puede volver a dar vida, que se perdió y muchos se pierden, pero que antes que nosotros muriéramos envió velozmente a Jesucristo para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Te damos gracias. Por eso hoy celebramos Santa Cena. Y vamos a celebrar Santa Cena, Señor, para recordar que el verbo se hizo carne. Por eso comemos el pan, para recordar que la palabra de Dios se materializó, se formalizó. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos encontrar a Dios por medio de Jesús, en nosotros se ha dado cumplimiento. Por eso comemos el pan, para que recordemos que el verbo es la palabra que es espíritu, que cuando yo recibo esa palabra es la fe que tú me has dado, y que yo puedo ir a compartir mi fe con otras personas, como cuando comparto el pan de mi casa. También podemos compartir tu palabra como un alimento esencial y espiritual que le da vida a los hombres. Bendícenos, por favor, para que cuando nosotros hablemos la sangre, hablemos del poder de tu sangre, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, que hay muchos que están en este mundo como locos, que nos declaran locos a nosotros porque hemos entendido la mente de Dios, porque hemos entendido el plan de nuestro Dios, porque hemos aceptado la palabra de Dios, el testimonio de nuestro Dios, que nos hablaba acerca de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, que daría su vida, que daría su sangre para darnos vida. Te damos gracias porque podemos ahorita creer que Jesús es nuestro creador, es nuestro dueño, que nosotros fuimos creados por Él y para Él, y que Él es quien nos puede dar vida, que Él estaba desde el principio creándolo todo, creándonos a nosotros, que Él nos ama también desde el principio y tiene esperanza para que el que como comenzó la obra de crearnos a su imagen, la pueda perfeccionar en nosotros, llegándonos a convertir en hechos hijos de Dios, en darnos la potestad de llamar a nuestro Dios Padre. Te damos gracias que cuando celebremos hoy Santa Cena, podamos recordar que tu palabra es la palabra que es espíritu, que es vida, que cuando la aceptamos es como comer pan para nuestro espíritu, que cuando aceptamos tu sangre derramada en la cruz del Calvario, estamos bebiendo tu sangre, estamos aceptando tu sangre, que es espíritu y que es vida, que estaba desde el principio creándolo todo. Te damos gracias por tu generosidad. Amén.